Ahora vamos a ver la mala absorción intestinal, un tema de gastroenterología. Así que vamos a empezar. Tenemos que entender que una absorción es el paso de las moléculas a través del epitelio intestinal. Entonces, la integración de todos los nutrientes que son ingeridos para el funcionamiento normal del cuerpo. Para que haya este tipo de integración, de absorción, necesita cumplir una fase. El cuerpo en donde vamos a ver que hay la fase luminal, la fase mucosa y la fase de transporte. Si alguno de estos falla, ya estuviéramos nosotros ante un síndrome de malabsorción. Veamos que la fase luminal depende mucho de las secreciones, es decir, secreciones gástricas, biliares y pancreáticas que van a ayudar a que los alimentos se puedan hidrolizar, se puedan ir fragmentando, como dijimos, para hacer una digestión, ¿no? Entonces es importante saber que la fase luminal, si hay algún tipo de problemas en el tipo de secreciones, puede llegar a provocar un síndrome de malabsorción. Ahí ya vemos, por ejemplo, las insuficiencias pancreáticas, déficit de sales biliares, como dijimos. Luego tenemos la fase mucosa. La fase mucosa en realidad es el problema ya del intestino, en donde el problema ya es porque hay una lesión, por ejemplo, en los enterocitos que son las encargadas de la absorción de lo que dejó preparado las secreciones. Estas, en otras palabras, no absorben, no pueden absorber. Entonces ya el problema es de la mucosa y también estaríamos delante de una síndrome de malabsorción. Entre estas, las enfermedades que podemos decir sería, por ejemplo, una enfermedad celíaca, como por ejemplo. Y bueno, ¿no? Va a tener sus síntomas en los que va a decir, o vamos a ver, por ejemplo, diarreas crónicas, pérdida de peso y cosas que son propias del síndrome de malabsorción. Luego tenemos problemas de transporte, que es cuando ya ha pasado la fase luminal, ha habido una buena absorción, pero el transporte de estos nutrientes que son absorbidos se ve ya como que no son distribuidos hacia hacia el resto del cuerpo, hacia donde tienen que llegar a hacer su función, y más bien estas pueden llegar a provocar edema o pérdida de proteínas, ¿no? Y eso es por una insuficiencia vascular o obstrucciones linfáticas, por ejemplo, por algún traumatismo. Entonces, en síntesis, la incapacidad del intestino para absorber nutrientes, ya estaríamos dentro de una síndrome de malabsorción, en donde no va a poder absorber grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales. Prácticamente el paciente no puede absorber ningún nutriente. Y vemos ahí a la clínica, ¿no? Dentro de la clínica, como va a haber una lesión en la parte mucosa en varios tipos de enfermedades que van a dar una mala absorción, ahí podemos ver entonces que un signo podría ser una diarrea que dura más de 4 semanas. Ya estamos pensando en que, bueno, el problema es una lesión, una inflamación, por ejemplo, del intestino, ¿no? Luego tenemos la teatorrea, que es porque no hay una absorción de grasa, lo cual va a provocar que haya grasa, pero en las heces. Entonces, una vez llegada a 7 gramos de heces al día de pérdida, significa que ya van a dar algún tipo de manifestaciones como ese gordurosas, grasosas, ¿no? Que se hunden hasta el fondo, dicen otras así como pesadas. Otra parte de la clínica y bien característica es que ya empieza a ver el paciente una pérdida de peso del 5%. Ya hay un problema porque como no hay esa integración de grasas, lípidos, carbohidratos, hay una pérdida de peso. Aparte de que hay déficit también nutricionales.
No solo es la pérdida de peso, sino que hay una deficiencia de hierro que va a dar una anemia microcítica, de B12 que puede dar una anemia megaloblástica, más neuropatías, vitamina D que no está con una buena absorción, va a dar osteomalacia, en donde ya va a haber problemas en los huesos, ¿no? Prácticamente va a poder provocar que haya fracturas con mucha más facilidad. Vitamina K, donde también va a provocar sangrados, coagulopatía por falta de la vitamina. Bueno, ¿no? Las proteínas que no van a ser absorbidos es bastante importante en el cuerpo, el cual no va a provocar que haya una salida, no va a poder retener los líquidos y va a dar edema. Entonces, dentro de la clínica de mala absorción, fíjense, diarrea, tetorrea, pérdida de peso, distensiones abdominales y déficit nutricionales van a ser parte de, en la mayoría, o si por no decir todas, los síndromes de mala absorción. Y ahí ya cuando tenemos la sospecha por toda esta clínica que nosotros vimos, estos signos, estos síntomas, ya tendríamos que ver cómo hacer el diagnóstico de cuál es el verdadero problema y en qué fase probablemente se esté dando el problema del síndrome de mala absorción, ¿no? Coproparasitológico para ver si no son parásitos que estén provocando el síndrome de mala absorción, por ejemplo una giardiasis que puede ser observado en coproparasitológico y dar tratamiento específico, ¿no? También vemos las grasas fecales, el cual aumenta en la esteatorrea, aumenta, ¿no? la grasa en ese. Tenemos también otro tipo de diagnóstico donde tenemos al aliento hidrógeno, el cual hay que entender que el humano no produce hidrógeno, pero las bacterias sí con la fermentación. Entonces, al haber un aumento de las bacterias instauradas en el intestino, van a provocar fermentaciones y van a provocar aumento de aliento hidrógeno. Entonces va a dar un aliento hidrógeno aumentado por aumento de bacterias. Y luego tenemos otros diagnósticos específicos, ¿no? Como para la enfermedad celíaca, veremos la antitransglutaminasa, que es prácticamente la que nos va a dar el diagnóstico de una enfermedad celíaca, como también una endoscopía más biopsia intestinal, es decir, nos va a decir cómo está la pared de intestino. Otro test que tenemos es el de D-xilosa, que esto es un azúcar simple monosacárida que se va a dar a ingerir al paciente y posteriormente a las 2 horas se va a hacer una medición de esta xilosa, ya sea en sangre o en orina. Si bien puede estar disminuida o normal, dependiendo cuál es el funcionamiento de la mucosa. Para que lo entendamos, una disminución en la absorción, es decir, que este azúcar no se haya absorbido, ya que no necesita, por ejemplo, amilasas, lipasas para ser absorbida, para ser hidrolizada y absorbida. Esta simplemente llega al intestino más que todo en el yeyuno y es absorbido cuando la mucosa está bien. No necesita que esperar la fase luminal, ¿no? Para las secreciones la preparen para ser absorbida. No, esta directamente se absorbe. Si se absorbe, el problema entonces no es en la mucosa, sino que es en un problema pancreático, una insuficiencia pancreática, por ejemplo, por la insuficiencia de amilasas y lipasas, ya que está pudiéndose absorber. Ahora, si esta en realidad sí se disminuye, entonces el problema es verdaderamente mucoso. Es decir, la mucosa del intestino no puede absorber porque hay algún problema en la misma mucosa. Espero se haya entendido esa parte, pero en eso nos va a ayudar el diagnóstico de test de D-xilosa. Y claro, tenemos los manejos cuando ya tenemos una sospecha o ya confirmada una síndrome de mala absorción, ¿no?
Entonces, una patología, por ejemplo, la enfermedad celíaca, va a tener sus manejos específicos, como dieta sin gluten, en la pancreatitis enzimas pancreáticas, infecciones, bueno, vamos a dar antibióticos para ayudar a que la inflamación de la mucosa provocada por las bacterias sea menor, ¿no? Y si hay déficit, obviamente, porque no hay una buena absorción de nutrientes, grasas, carbohidratos, proteínas, entonces necesitamos dar una suplementación, ya sea específica, para el problema que está provocando esa mala absorción. De ahí entramos a las patologías. Es necesario conocerlas, ¿no? Las patologías, si bien todas van a provocar un síndrome de mala absorción, no van a absorber nutrientes, vitaminas, proteínas, carbohidratos, todas van a tener la clínica, por ejemplo, de diarreas, distensiones, van a ser específicas de algún tipo de lesión. Por ejemplo, en el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, ya vemos que hay falla de mecanismos de protección del intestino hacia las bacterias. Por ejemplo, las secreciones gástricas, no hay un buen peristaltismo y secreciones de inmunoglobulina. O sea, todas las barreras defensivas contra las bacterias han sido vencidas, digamos, así, y esa falla de protección provoca un sobrecrecimiento bacteriano. Además de que hay una lesión de la mucosa intestinal donde acortan velocidades, hay hiperplasia y hay una inflamación. Entonces hay por el sobrecrecimiento bacteriano, hay una lesión directa en la mucosa intestinal. Es decir, la fase mucosa va a estar alterada por las bacterias. Y vemos la clínica, ¿no? Diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, anemia por falta de vitamina B2 y ácido fólico que no están siendo absorbidas por la inflamación intestinal, ¿no? Ahí es donde ya tendríamos que provocar o hacer cultivos para tratar de ver el tratamiento más adecuado por el crecimiento bacteriano y aliento de hidrógeno, que dijimos en un inicio, el humano no no produce hidrógeno, pero sí las bacterias por la fermentación. Entonces va a haber un aliento de hidrógeno aumentado. Y bueno, se da antibióticos para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Y ya cuando hay bacterias específicas, por ejemplo en la enfermedad de Whipple, vemos que la etiología, si bien es bacteriana, es un tipo específico como la Troferima whippelli. Ahí vamos a ver que haciendo una biopsia va a haber un duodeno distal, nos va a dar que hay algunos problemas a nivel del tejido, ¿no? del intestino. Y un PCR aumentado, pero eso es por la inflamación que está siendo constante por la bacteria. Y ahí vemos que podemos dar antibióticos, como por ejemplo la ceftriaxona. Luego el sprue tropical, que es un síndrome de mala absorción en individuos que han visitado zonas tropicales. Entonces, cuando tenemos el antecedente de un paciente que ha viajado a zonas tropicales, que donde no es propio ¿qué diríamos? De su naturaleza y de su misma alimentación, hay mucha posibilidad que le dé sprue tropical, un síndrome de mala absorción por haber visitado zonas tropicales y muy probablemente necesite antibióticos. Uno de ellos sería la tetraciclina, entre otros que se puede dar. Y va a provocar una diarrea, ¿no? La diarrea que cual va a tener que hacerse, va a tratar hay que controlarse con antidiarreico. Ahí entonces tenemos sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad de Whipple, sprue tropical. Seguimos entonces con la síndrome de mala absorción, en donde ya es dado por ejemplo, un síndrome de intestino corto. Es decir, que ya la cantidad o la longitud de absorción está acortado, ya sea por una resección de intestinal
o por una inflamación. Si bien no hay una resección intestinal, pero sí está perdiendo la función de absorción por la inflamación. Entonces hay una disminución de absorción. Puede ser, por ejemplo, por una enfermedad de Crohn o un infarto mesentérico, que prácticamente el infarto mesentérico provoca que muera segmentos del intestino y deje de funcionar. Incluso hay que hacer una resección debido al infarto mesentérico. Entre los antecedentes que podemos observar para un intestino corto puede ser eh, antecedentes de cirugía, ¿no? Porque se ha cortado segmento intestinal. Y los hallazgos, obviamente, de mala absorción, disminución de calcio, magnesio, zinc, albúmina, anemias por B12, hierro y folatos. Entonces, es necesario que haya un antecedente de cirugía para tener en cuenta como síndrome de intestino corto. También vemos cultivos y aliento de hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay una inflamación del intestino, puede ser dada por bacterias. Ya vimos que se necesita saber el agente infeccioso muchas veces y ver si hay un aliento de hidrógeno aumentado. ¿Y el tratamiento? Bueno, si es que no, ya se ya se ha habido una resección intestinal, entonces se necesita dar soporte nutricional. Y dependerá, pues, ¿no? Si es que hay una inflamación por bacterias, dar antibiótico. Luego tenemos la linfagiectasia intestinal. Bueno, es cuando los vasos linfáticos se dilatan, incluso pudiendo llegar a romperse. Estas pueden ser congénitas o secundarias a una obstrucción linfática por traumatismo o tumores. Entonces, ya en esta linfagiectasia intestinal, la fase de transporte es la que está con problemas en este caso. Es decir, hay secreciones normales, hay absorción normal del intestino, pero una vez absorbido, la parte de transporte de estos nutrientes no van a llegar al lugar donde son requeridos. Entonces, por esta obstrucción linfática hay una pérdida de proteínas, hay pérdida de linfocitos y lo que va a provocar síndrome de mala absorción. Entre la histología por biopsias del intestino debemos ver dilatación linfática. La terapéutica, una bastante ayuda es tener dieta baja en grasa. Entonces ahí tenemos una linfagiectasia intestinal dando un síndrome de mala absorción. Luego tenemos lo que es la enfermedad celíaca. Esta va a ser una enteropatía autoinmune que está dada por la ingesta del gluten, lo cual va a provocar, bueno, una inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Esto cabe recalcar que esto es genético y debido a este dato, ¿no?, que es genético, hay que hacer una investigación a la familia, ¿no? Porque al hacer genético puede ser heredado. Entre la clínica, bueno, tenemos la anemia ferropénica y atípicos que son otros síntomas, otras manifestaciones como neuropatías, epilepsia, dermatitis, cosas que van a aparecer junto con la enfermedad celíaca. Normalmente hay un síndrome de mala absorción, por eso la anemia ferropénica, y los síntomas atípicos no son usuales, pero pueden llegar a manifestarse. Y bueno, tenemos que ver que la lesión del intestino delgado, cuando nosotros sospechamos de una enfermedad celíaca, tenemos que ver si verdaderamente hay una remisión, es decir, si mejora cuando se quita el gluten de la dieta. Entonces lo que se hace para ver un diagnóstico es, hay una lesión del intestino, bueno, entonces quitamos el gluten, vemos si hay desaparición de los anticuerpos y también de los signos, síntomas, pero llega después una duda, entonces, ¿qué se hace? Se reintegra el gluten. Esto va a reactivar lo que es la parte inmunitaria, va a volver a inflamar la mucosa intestinal y van a aparecer nuevamente los síntomas siempre y cuando sea una enfermedad celíaca, ¿no?, por justamente la activación inflamatoria por el gluten.
¿Qué más podríamos hacer para nosotros decir, bueno, esto es una enfermedad celíaca? Biopsia, una biopsia duodenal que es el patrón de oro en donde vamos a ver atrofia vellosa, hiperplasia de las criptas y linfocitos intraepiteliales por la inflamación directa de la mucosa. Entonces toda esta variación en la anatomía patológica nos va a decir, bueno, es una enfermedad celíaca más la producción de síntomas por la ingesta de gluten. También tenemos una serología en donde la antitransglutaminasa tipo IgA va a estar detectable en la enfermedad celíaca. ¿Y cuál sería el único tratamiento si el gluten es el que provoca esta enfermedad? Bueno, dar una dieta sin gluten. Es decir, trigo, cebada, centeno y a veces avena, puede ser necesario evitar prácticamente de por vida, ya que la introducción de estos alimentos va a provocar los síntomas, ¿no? De mala absorción, flatulencia, disminución de la absorción intestinal. Entonces, diarrea, todo eso va a provocar la inflamación provocada por el gluten de estos alimentos. Y bueno, también se tiene que hacer una corrección de nutrientes, ¿no? Con soporte nutricional, ya sea prácticamente lo que necesitamos reponer, ¿no? Hierro, ácido fólico, vitamina B12, calcio, vitamina A y vitamina D, entre otras muchas que podrían llegar a necesitarse suplementar. Posteriormente vemos el déficit de lactosa. La lactasa hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa para que el cuerpo lo pueda utilizar, almacenar, ¿no? Entonces, cuando hay un déficit de esta enzima, que puede ser primario, ya sea congénita, que se nace con ese déficit, o adquirida, que va haciendo que disminuya progresivamente la lactasa, entonces uno va si bien una persona que toleraba la leche ya posteriormente ya la va a ir no pudiendo tolerar y apareciendo los síntomas, ¿no? de una mala absorción. Pueden ser secundarios, ¿no? Una mala absorción por ingesta, prácticamente lo que decimos, de leche, ya que aparece cuando los síntomas aparecen cuando hay una ingesta posterior a la leche. Aunque no todos los pacientes pueden identificar que justamente es la leche, la lactosa, que es lo que le provoca estos síntomas, ¿no? Diarrea, flatulencias, distensiones, porque aparece mucho tiempo después, hasta a veces 4, 5 horas después de ingestar la leche. Entonces algunas personas pueden llegar a pensar que en realidad es otro su problema. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Una, por la administración de lactosa, en donde vamos a ver aliento de hidrógeno aumentado. Es decir, hay aumento de esto tras la administración de lactosa. Y el tratamiento, bueno, vemos que es la reducción de la ingesta de la lactosa. Ya en nuestro medio ya existe ya alimentos en donde ya está deslactosado. Entonces, no es un impedimento ser intolerante a la lactosa para poder tomar leche siempre y cuando la proteína, la lactosa esté fuera del alimento, ¿no? Esté deslactosada. Entonces, ya sabemos que nosotros tendríamos que ver a una persona que tenga, un paciente que tenga intolerancia. Esto no es que se le va a quitar totalmente la alimentación de leche, sino que, o la ingesta de leche, sino que se le va a pedir que busque productos que estén justamente deslactosados. Bueno, y ahí tenemos este tema, algunas partes importantes. Espero les sirva para complementar luego con su lectura. Así que nos vemos en otra ocasión.